¿Qué tal a todos? En este video vamos a dar un repaso sobre vectores. Un vector lo representamos por tres coordenadas en un sistema de coordenadas cartesianas a través de tres valores, que son las componentes del vector, a x, a y y a z. Este conjunto de valores en el plano, en el espacio de coordenadas x, y y z, representa un punto, ¿no? De coordenadas a x, a y y a z. Sin embargo, un vector, además de tener estas componentes, tiene una magnitud, y su magnitud es la distancia del origen al punto dado. Esa es su magnitud. Es por ello que representamos a los vectores no solo como un punto en el espacio, sino que como un segmento, es decir, tiene estas dos propiedades. Tiene una magnitud, que es la distancia del origen al punto, y una dirección. La dirección está dada por el punto mismo, ¿sí? Esta es la dirección y por lo tanto también le solemos poner una flecha al vector. Los vectores tienen diferentes operaciones, se puede realizar diferentes operaciones con ellas. La más sencilla es la multiplicación por un escalar. Un escalar es un número, a diferencia de un vector, que tiene tres componentes y tiene una magnitud en el espacio en tres dimensiones. Eh, el producto del escalar por el vector es simplemente multiplicar el escalar por cada una de las componentes. A es en este caso el escalar A minúscula por el vector A mayúscula. Es A por AX con sus componentes, A por AY y A por AZ. ¿Sí? Este es el producto de un escalar por el vector. Además tenemos la suma de dos vectores. Si tenemos dos vectores de componentes AX, AY y AZ, y un vector B de componentes BX, BY y BZ, pues la suma vectorial es simplemente sumar componente a componente de cada uno de los vectores. Es claro que la suma de vectores es conmutativa, es decir, A más B es igual a B más A. Porque en este caso simplemente es cambiar el orden de esta suma en cada una de las componentes, pero cada una de las componentes son números, ¿sí? Son números reales. Entonces estos son reales y por lo tanto satisfacen la propiedad de conmutatividad y por lo tanto los vectores también satisfacen la conmutatividad en la suma. Un vector unitario es un vector cuya magnitud es 1 y dado un vector cualquiera, un vector de componentes a x, a y y a z, podemos construir un vector unitario simplemente dividiendo entre su magnitud, como está aquí indicado. Este vector unitario pues tiene la misma dirección del vector A, pero su magnitud es 1. Lo denotamos con una cachuchita, ¿no? Arriba del vector. Aquí tenemos las propiedades geométricas de los vectores. En este caso, para simplificar, están en dos dimensiones, pero en tres dimensiones es simplemente añadir otra componente. Bueno, en este caso en dos dimensiones, pues la dirección está dada por este ángulo, ¿sí? Eh, o como vimos, pues las coordenadas de este punto,
este vector de componentes AX y AY. La magnitud, pues como vimos, es el cuadrado, es la distancia del origen al punto de coordenadas AX, AY, y es la raíz cuadrada de AX cuadrado más AY cuadrada, ¿no? Si estuviéramos en 3 dimensiones, es simplemente añadir otro término a z cuadrada y todo dentro de la raíz. Pero por ahora simplifiquemos y quedémonos en 2 dimensiones. Aquí tenemos representados a un vector A. ¿Y qué le pasa cuando multiplicamos por un escalar? Pues va a depender de si el escalar es mayor a 1 o menor a 1. Geométricamente lo que hace la multiplicación por un escalar es alargar el vector original A, aquí está en azul, alargarlo si A es mayor a 1 o acortar este vector, su magnitud, si A es menor a 1. El vector unitario pues lo, eh, lo obtenemos simplemente dividiendo el vector A entre su magnitud y obviamente la magnitud de ese vector es 1. Dado un vector A, el vector menos A, este escalar puede ser también negativo, ¿sí? En el caso especial que sea menos 1, pues me da el vector menos A, y este vector va en dirección opuesta al vector original, ¿sí? De la misma manera, si multiplicamos por otro escalar, con un escalar negativo, menor, cuya magnitud sea menor a 1, pues acorta el vector, es decir, este vector en rojo también se puede obtener de manera negativa, y el amarillo, que alarga el vector, pues también en dirección contraria, ¿sí? Es decir, A es un real, es un escalar. Ahora, la suma de dos vectores geométricamente la podemos obtener por aquello que se llama la regla del paralelogramo, y es muy geométrica y es bastante sencilla. Si tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, la suma de A más B la obtenemos trasladando los dos vectores, el vector a el vector B, y el vector B lo trasladamos a donde a la dirección del vector A, de tal manera que obtenemos un paralelogramo, y la suma del vector A más B pues es simplemente del origen a una esquina del paralelogramo, como se muestra en la figura. Para más vectores, si tuviéramos un vector C, por ejemplo, pues aplicamos esa misma regla del paralelogramo, simplemente ahora A más B con C me daría el vector que se obtiene del paralelogramo de A más B con el vector C. Es decir, podemos ir sumando por pares los vectores y aplicar la regla del paralelogramo. O a veces es más sencillo, de esta manera geométrica, simplemente si tenemos un vector A, un vector B y un vector C, pues trasladamos cada uno de ellos de manera consecutiva, ¿sí? El vector B lo trasladamos adyacente al vector A, y después el vector C adyacente al vector B, ¿sí? Eso nos da finalmente el vector A más B más C. Ahora, ¿qué pasa con la resta de vectores? Pues es lo mismo. Podemos aplicar regla del paralelogramo. Simplemente el vector B eh,
lo obtenemos el vector menos b, lo obtenemos a partir del vector b, simplemente va en dirección contraria, la misma magnitud, y el vector a menos b, pues lo obtenemos con la regla del paralelogramo, trasladando los dos vectores. Este sería el vector a, este sería el vector b, y por lo tanto el vector a menos b sería este. ¿Sí? También noten que este vector a menos b lo podemos también obtener de los dos vectores a y b, simplemente como el vector que une ambos vectores, ¿sí? Este de aquí. Lo cual se puede comprobar si sumamos este vector b más este, que es a menos b, tenemos que es b más este otro vector, que es a menos b, pues el b se cancela y me da a, que es este vector. ¿Sí? Entonces el vector resta de a menos b lo podemos obtener como el vector que une el vector a y b. Simplemente la dirección va a ir de b a si es la resta a menos b. Obviamente también podemos obtener b menos a, b menos a sería este mismo vector, pero en dirección opuesta, puesto que es el negativo de este, ¿no? Y también se puede comprobar a través de sumar a con b menos a, me da el vector b. Es una manera cómoda de obtener el vector resta a menos b, y lo vamos a usar después. Aquí vamos a ver dos operaciones con los vectores, pero más adelante. Déjenme primero ver lo de la base de vectores unitarios. Entonces, nosotros nos va a interesar representar un vector a partir de una base de vectores unitarios y perpendiculares. Eso se le conoce como una base ortonormal, es decir, es ortogonal, son perpendiculares y son normales, o es decir, están normalizados a que su magnitud es 1. ¿Sí? Este producto punto, es decir, este conjunto de vectores i, j y k, satisfacen estas propiedades, pero ahorita las vamos a ver con el producto punto que definiremos a continuación. Pero geométricamente es una base, son tres vectores unitarios y perpendiculares. En coordenadas cartesianas los representamos por el vector i, el vector j y el vector k. Todos son unitarios, es decir, su magnitud es 1, lo cual está representado acá. ¿Sí? Lo podemos escribir y la magnitud del vector i es igual a la magnitud del vector j y es igual a la magnitud del vector k, y todos tienen magnitud 1. ¿Sí? Están en cada uno de los ejes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Ok. En dos dimensiones, pues simplemente tenemos los dos vectores unitarios i y j. ¿Sí? Algunas veces solamente estaremos trabajando en dos dimensiones, en el plano. Bueno, el vector, en vez de representarlo de esta manera, como tres números ordenados en una tupla, le llaman esto una tupla, simplemente los escribimos como su componente por el vector en la dirección i más
la componente en Y por el vector unitario en la dirección J, ¿sí? Más la componente en Z por el vector unitario en la dirección eh, Z, el vector unitario K, ¿sí? Este es un vector, este de aquí es un vector, este es un vector y este es un vector, ¿sí? Y J y K son vectores, eso es importante que lo tomen en cuenta. Y obviamente las componentes son escalares, ¿sí? Este es un vector y todo este es un vector. La multiplicación por un escalar es simplemente multiplicar cada componente por el escalar mismo. Si tenemos dos vectores, la suma pues es componente a componente y en términos de la base I, J y K, pues se escribe así, ¿no? AX más BX en la dirección I más AY, este es AY, más BY en la dirección J más AZ más BZ en la dirección K, como se muestra aquí en la figura. Ahora vamos a ver dos operaciones básicas de los vectores. Las dos operaciones que podemos definir para los vectores, si es el producto escalar y el producto vectorial. El producto escalar se define de la siguiente manera. El vector a.b es la magnitud del vector a por la magnitud del vector b por el coseno de teta, donde coseno de teta es el ángulo que hacen ambos vectores. ¿Sí? Tenemos el vector a y tenemos el vector b y es el ángulo menor entre ambos vectores, ¿no? Es decir, no es este ángulo, sino que este ángulo que hacen entre los dos vectores a y b, el coseno de teta. Así se define el producto escalar. Pueden notar que el producto escalar me da un escalar, es decir, no me da un vector. Esto de aquí es un escalar. La magnitud es un escalar, la magnitud de cualquier vector es un escalar. Por lo tanto, este término es un escalar. Entonces, el producto A.B es un escalar. Y por eso se le llama el producto escalar. A diferencia del producto vectorial, donde el producto vectorial es otro vector. Bueno, aquí el ángulo θ está entre 0 y pi, ¿sí? O sea, no puede ser menor a 180 grados, ¿sí? Es decir, este ángulo siempre es menor a pi. El caso extremo sería que tuviéramos este vector a en esta dirección y pi sería, θ sería pi, ¿no? En ese caso, pues coseno es 0 y por lo tanto los dos vectores, el producto escalar es 0. El producto escalar, además de poderse calcular de esta manera, también se puede calcular multiplicando cada una de las componentes y sumándolas. Y esto se puede comprobar fácilmente si, si escribimos los dos vectores, ¿sí? Entonces, si tenemos A de componentes AX en la dirección Y más AY, lo voy a hacer en dos dimensiones para simplificar, en la dirección J, y B de componentes BX en la dirección Y más BY en la dirección J.
y los podemos dibujar aquí. Entonces tenemos el vector A y el vector B, ¿sí? Ahora vean que este producto de la magnitud de A por B, por el coseno de teta, nos recuerda a la ley de cosenos. Entonces podemos hacer este vector C, que sea el vector A menos B. No importa, puede ser también B menos A, pero vamos a escoger A menos B. Entonces C es A menos B y sería este vector y sería en esta dirección, ¿sí? Como acabamos de ver en la resta, ¿sí? Si sumo este B más este C, pues me da A, lo cual es correcto. C, vean que pues al ser la resta es de componentes AX menos BX en la dirección Y más AY menos BY en la dirección J, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es aplicar la ley de cosenos para para este triángulo. Entonces este triángulo de lados vector A, vector B y vector C, pues podemos escribirlo de la siguiente manera. La magnitud de C, la ley de cosenos, la magnitud C al cuadrado, que es este lado, es igual a la magnitud del vector A al cuadrado más la magnitud del vector B al cuadrado menos 2 veces la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por coseno de teta, ¿sí? Esto de aquí es esta parte que tenemos. Entonces, lo único que hay que hacer es escribir cuánto vale la magnitud de C, la magnitud de A y la magnitud de B. ¿Sí? Tenemos que la magnitud al cuadrado de C es en términos de AX, BX, AY y BY, pues es lo siguiente. Entonces, si sustituimos este aquí, me queda como, vean que está al cuadrado, entonces me queda como AX menos BX al cuadrado, que es el cuadrado de cada uno de sus componentes sumados, ¿no? Más AY más BY, todo eso al cuadrado. Esto es igual, este es C, y ahora A cuadrada, y A cuadrada, pues en términos de sus coordenadas, es AX cuadrada más B más AY al cuadrado, eso es A cuadrada, luego más B cuadrada, y B cuadrada es BX cuadrada más BY cuadrada, y eso es este término, y ya nada más me falta este otro término, que es menos 2 veces la magnitud de A por la magnitud de B por coseno de teta. Si desarrollamos estos dos términos, vean que me va a quedar un AX cuadrada más un BX cuadrada, ¿sí? Pero eso se cancelan con este y con este. Y lo mismo va a suceder con las componentes Y. El AY cuadrada más BY cuadrada se va a cancelar con este y con este. Y me van a quedar los términos cruzados. Aquí me va a quedar menos, bueno, como hay un menos, me va a quedar menos 2 veces AX por BX, menos 2 veces AY por BY. Y esto es menos 2 veces la magnitud de A por B por
coseno de teta. Los signos se me cancelan y el 2 se me cancela, y por lo tanto el producto de A por B, la magnitud de A por la magnitud de B por coseno de teta, es igual a AX, BX más AY, BY, que es lo que está. Es otra manera de calcular el producto punto. Entonces tenemos dos maneras de calcular el producto punto a través de sus magnitudes y el ángulo que hace, y a través de sus componentes. ¿Sí? El producto escalar entre dos vectores satisface las siguientes propiedades. Es conmutativo. Estas propiedades se pueden demostrar fácilmente a partir de sus definiciones, pero bueno, es conmutativo, es distributivo, es decir, bueno, que es conmutativo, es A punto B es igual a B punto A, es distributivo, es decir, A punto, la suma de dos vectores es la suma del producto punto con cada uno de los vectores, ¿sí? Se dice que abre las sumas. Es asociativo con un escalar, es decir, lambda, un escalar lambda, este es un vector, lambda A, punto el vector B es igual a lambda por el vector A punto B. Sus propiedades. Las propiedades del producto punto o del producto escalar es que, bueno, lo que acabamos de ver, que les acabo de decir, que es que el producto escalar es un escalar. El producto escalar entre dos vectores es un escalar. Si A y B son dos vectores perpendiculares, entonces su producto punto es 0. Esta es una propiedad importante, ¿sí? Ya que el coseno de teta, el coseno de pi medios, cuando son perpendiculares, teta es igual a pi medios, el producto escalar es 0. O si el producto escalar es 0, por lo tanto podemos concluir que los dos vectores son perpendiculares, ¿sí? No importa sus magnitudes. Si su producto escalar es 0, ambos vectores son perpendiculares. Esta propiedad que estamos indicando aquí. El producto escalar del vector consigo mismo me da el vector, la magnitud del vector al cuadrado, ¿no? Lo cual es claro a partir de esta propiedad, esta definición del producto escalar, es decir, A punto A, pues me da AX por AX, lo cual es AX cuadrado más AY por AY, que es AY cuadrado en dos dimensiones, o en tres también, lo podemos escribir, AZ cuadrado. Y esto no es más que la magnitud del vector al cuadrado. Algo también interesante y que podemos hacer con el producto escalar es obtener las componentes de un vector, ¿sí? Si tenemos un vector de componentes AX en la dirección Y, más AY en la dirección J, más AZ en la dirección K, en la dirección Z, pues sus componentes AX la podemos obtener simplemente haciendo el producto punto del vector con el vector unitario en la dirección Y, ¿sí? Ya que I punto J es 0 porque son perpendiculares, I punto K es igual a 0 porque son perpendiculares. Es la propiedad que les había escrito aquí, en términos de producto punto. Ahora queda más claro que si son perpendiculares, su producto punto entre los vectores base, entre pares de vectores, cualquiera, es 0.
esto es que son perpendiculares. Y su magnitud, pues es que el producto punto entre ellos mismos es igual a 1. Por lo tanto, las componentes las podemos obtener del producto punto del vector con cada uno de los vectores base de las coordenadas cartesianas. Y eso lo podemos notar aquí también en esta figura. Geométricamente el producto punto, ¿sí? Si yo tengo un vector A y un vector B, vean que este segmento no es más que la magnitud de A por el coseno de teta, donde teta es el ángulo entre los dos vectores. Es esta cantidad de aquí, A por coseno de teta, es decir, el producto punto está relacionado con la proyección de un vector sobre el otro vector, ¿sí? En este caso, si el vector B no tiene magnitud 1, pues hay que multiplicarlo adicionalmente por el vector B, ¿sí? Pero si B fuera unitario, pues este es un 1 y el producto punto de A punto B unitario, vamos a hacerlo, por ejemplo, B unitario sería este vector de aquí, tal que B unitario pues es B entre su magnitud. Entonces A punto B sería la magnitud de A por la magnitud de B, que es 1, por coseno de teta, es decir, es la magnitud de A por coseno de teta. Es decir, el producto punto es la proyección sobre este vector B en la dirección, en su dirección del mismo vector, es la proyección del vector A sobre el vector B. Ahora el producto vectorial o producto cruz se define a través de un determinante. El producto vectorial me da otro vector, ¿sí? El vector A cruz B es otro vector cuyas componentes se obtienen a partir de un determinante. El determinante formado de esta manera. En la primera fila pongo los vectores unitarios y j y k en coordenadas cartesianas. En la siguiente fila el vector, las componentes del vector A, y en la tercera fila las componentes del vector B. Y hago este determinante, ¿sí? Este determinante simplemente es el primer elemento, que es el vector I, por el determinante menor, que se obtiene eliminando la fila y la columna del primer elemento, que es I. Se obtiene este determinante menor, y este determinante menor es el producto de AY por BZ menos, hay un signo menos, de multiplicar la otra diagonal, que es BY por AZ, o AZ por BY. Estos son números reales y satisfacen la conmutatividad. Después el otro término, los signos se van alternando. Esta es una manera de hacer los determinantes. Es menos el siguiente signo y el siguiente elemento es el vector unitario j, y después el otro determinante menor se obtiene eliminando la fila y la columna, y por lo tanto es la multiplicación de esta diagonal, de este con este, menos este con este, ¿sí?
Entonces es AX por BZ menos BX por AZ o AZ por BX más el tercer término del determinante, que es K, el vector unitario K, y el determinante menor que se obtiene eliminando la fila y la columna, que es este determinante. Y se obtiene este determinante menor, se obtiene multiplicando esta diagonal menos la multiplicación de esta diagonal. Es decir, bx por ay menos ax por by, ax por by. Aquí está mal el signo, ¿sí? Este es k y es b ax por by. Está bien. Y luego es menos bx ay. Está bien. Perdón, me había equivocado. Y ese es el producto vectorial, ¿no? Geométricamente es, si tenemos dos vectores, el vector A y B, definen un plano y el vector A cruz B es un vector perpendicular a este plano y con magnitud, ahorita vemos cuál es su magnitud. Su magnitud es esta que está aquí. La magnitud del vector A cruz B es la magnitud de A por la magnitud de B por seno de teta. ¿Sí? Eso se puede comprobar también a partir de su definición. Bueno, esta es su magnitud. Entonces, dado dos vectores, el vector A cruz B es perpendicular al plano y cuya magnitud está dada por esta expresión. Aquí hay algo importante y es que el producto vectorial no es conmutativo, sino que hay un signo de por medio. A cruz B es menos B cruz A. ¿Sí? Y geométricamente simplemente es que el vector menos A cruz B es en dirección contraria a A cruz B, aquí como se muestra en la figura. Bueno, algo que olvidé decir es que el producto vectorial satisface la regla de la mano derecha, es decir, si tenemos el vector A y el vector B, el dedo índice y el dedo anular en cada una de las direcciones de los vectores, entonces el producto vectorial va en la dirección del pulgar, satisface una regla de la mano derecha. Bueno, satisface estas propiedades que es anticonmutativo, en realidad hay un signo de por medio, es distributivo, es decir, A cruz B más C es igual a A cruz B más A cruz C. Estas propiedades se pueden demostrar a partir de sus definiciones. Es asociativo con un escalar también. Estas propiedades son las que más me interesan para lo que vamos a ver en el curso. El producto vectorial resulta en un nuevo vector perpendicular, que es lo que acabamos de ver aquí a través de la regla de la mano derecha, pero esta propiedad nos dice el segundo punto que si A y B son vectores paralelos, como se muestra aquí en la figura, entonces su producto vectorial es cero. O si los dos vectores son paralelos, su producto escalar es cero. Estas propiedades son importantes tanto para el producto escalar como para el producto vectorial. Son importantes porque nos permiten
saber cuándo dos vectores son paralelos o perpendiculares. La magnitud del producto vectorial, bueno, ya la acabo de escribir y es esta. Y una propiedad geométrica es que si tenemos dos vectores, los dos vectores A y B, que forman un paralelogramo, la magnitud de A cruz B es el área del paralelogramo. ¿Sí? Esta es una propiedad importante también que utilizaremos después. Bueno, aquí les dejo algunos ejercicios que pueden hacer para practicar sobre las propiedades de los vectores, sus productos vectoriales y las propiedades generales de los vectores. Sería bueno que pudieran hacer.